Bienvenidos a la clase. Para comenzar, quiero que piensen en la respuesta a esta pregunta. Dice, ¿a qué países has ido tú? Entonces, piensen a todos los países que ustedes han visitado, a todos los países que conocen. Y la respuesta es, yo he ido a, y ustedes dicen los nombres de los países que ya visitaron o que ya conocen. Muy bien. Después, es importante que recordemos los verbos en pasado participio, ¿ok? Los verbos en pasado participio nosotros ya lo sabemos, ¿verdad? Y nosotros sabemos que los verbos en pasado participio funcionan como adjetivos, ¿verdad? Entonces, si funcionan como adjetivos, describen a animales, a personas, a cosas y a escenarios. Entonces, ¿cómo describen a un sujeto, verdad? Describen al sujeto. Por eso tienen género y número. Género es singular, no, perdón, femenino y masculino, y número es singular y plural. Nosotros ya conocemos esta estructura, ¿verdad? Primero el sujeto, después verbo estar o ser, dependiendo. Después necesitamos el verbo en pasado participio, y este tiene género y número. Y después el complemento, ¿verdad? Em, los verbos en pasado participio tienen tres conjugaciones diferentes, ¿verdad? Primero tenemos las conjugaciones regulares, que son los verbos que terminan en ar, ¿verdad? A los que terminan en ar, quitamos ar y agregamos ado, ¿verdad? Por ejemplo, jugar sería jugado. También están los que terminan en er y en ir, ¿verdad? Quitamos er o ir y agregamos ido. Por ejemplo, correr, corrido, es describir, descrito. No, perdón. Corregir, ¿verdad? Sería corregido. Muy bien. Y estos serían los regulares, ¿verdad? Aparte tenemos los irregulares, que son los que terminan en to, so y cho. Para estos no hay patrón, solo son de memoria, ¿verdad? Por ejemplo, con to escrito, ¿verdad? Escribir. Con so, por ejemplo, impreso, imprimir, ¿verdad? Y con cho, hecho, ¿verdad? Entonces esas son las tres conjugaciones que tenemos con los verbos en pasado participio. Entonces aquí tenemos, necesito que hagan esta actividad, ¿ok? La escriben en su cuaderno y después la vemos en la clase. Tenemos la estructura, ¿verdad? Dice, escribe la idea contraria con el participio en función de adjetivo. Entonces, esta, ¿verdad? El bebé es el sujeto, esta es el verbo estar, despierto, ¿verdad? Es el verbo en pasado participio. El bebé no está despierto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la idea contraria? El bebé no está despierto, ¿verdad? Entonces, significa que está. ¿Cómo decimos entonces? Está, ¿verdad? Dormir, está dormido. Entonces, ustedes tienen que usar los verbos en pasado participio para contestar estas preguntas. Entonces, escriben las respuestas en su cuaderno y mañana en la clase vamos a compararlas. Muy bien. Excelente. Después tenemos esta conversación. ¿Ok? Entonces, por favor, lean la conversación. Escriban si tienen preguntas y en la clase me dicen, ¿verdad? Entonces, escriban si hay preguntas. Entonces, primero necesito que le tomen foto a esta conversación porque ustedes necesitan responder unas preguntas, ¿ok? Esta es una conversación entre dos personas, ¿verdad? A y D son dos amigos, ¿verdad? Y ellos están hablando de los países que conocen, los lugares a los que han viajado, los viajes que han tenido,
las comidas que han comido, las bebidas que han probado. Entonces, tómenle foto y por favor respondan estas 3 preguntas. Lean otra vez la conversación, respondan estas preguntas, ¿verdad? Entonces ahora pónganle pausa al video y escriban las respuestas en su cuaderno y después comparan las respuestas con la siguiente slide, con la siguiente diapositiva. Muy bien. Ok. Entonces, ahora, aquí están las respuestas correctas a las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Ahora aquí tenemos la forma, ¿verdad? Esta es la estructura de cómo funciona, ¿verdad? Entonces, este tiempo se llama presente perfecto, ¿verdad? Entonces, este tiempo se llama presente perfecto. Y en el contexto de esta conversación, el presente perfecto tiene 2 usos. Tiene más, pero hoy solo vamos a aprender 2 usos que están en el contexto de esta conversación. El primer uso es para hablar de una acción que ocurrió o que pasó en el pasado, pero tiene relación en el presente, ¿verdad? Entonces es como una mezcla de una acción en el pasado, pero que todavía está en el presente, ¿verdad? Es como una mezcla. El presente perfecto es una mezcla del pasado con el presente. Vamos a ver el primer ejemplo. Dice, yo he conocido muchos países, ¿verdad? Yo he conocido muchos países. Significa que antes yo ya conocí muchos países, ¿verdad? Entonces ahora yo todavía conozco estos países, ¿verdad? Entonces aquí hay como una relación entre el pasado y entre el presente, ¿verdad? La acción en el pasado es que yo conocí estos países. Entonces yo ya los conocí antes, entonces ahora yo todavía los conozco. Yo sé cómo son, porque yo ya estuve en este lugar. Yo ya sé cómo es la comida. Entonces esto ya pasó, pero todavía yo recuerdo, yo tengo esto en mi cabeza. Por eso es una mezcla entre el pasado y el presente. Entonces es como antes en el pasado sí y ahora en el presente sí también, ¿verdad? Entonces es una mezcla. Antes sí y ahora sí, ¿verdad? Yo he conocido es una mezcla de pasado con presente, ¿verdad? También tenemos otro ejemplo aquí, dice, yo no he viajado a ningún país, ¿verdad? Entonces, esto significa que yo no conozco ningún país, ¿verdad? Antes yo no viajé, ¿verdad? A ningún país. En el pasado yo no viajé, yo no conozco ningún país y ahora tampoco. Tampoco viajo a ningún país. Entonces yo ahora tampoco no viajo, no conozco ningún país. Ni antes ni ahora, ¿verdad? Entonces es una mezcla del presente con el pasado. Por eso usamos presente perfecto. Entonces dice antes no y ahora tampoco. No, no, ¿verdad? Es una mezcla de pasado con presente. Entonces, el presente perfecto lo usamos para hablar de una acción de que antes sí y ahora sí, o que antes no y ahora no, ahora tampoco, ¿verdad? Entonces es como estas acciones tienen relación en el pasado y en el presente, ¿verdad? Por eso usamos entonces el presente perfecto. Luego tenemos el segundo uso del presente perfecto, que es este, dice. El presente perfecto también lo usamos para hablar de una acción que empezó en el pasado y puede tener continuidad en el presente. Entonces comenzó o empezó antes, pero todavía tiene continuidad, todavía continúa, todavía hay un proceso, todavía sigue en proceso, ¿verdad? Sigue o continúa son sinónimos, ¿verdad? Todavía continúa o todavía sigue significan lo mismo, son sinónimos, ¿verdad? Entonces el primer ejemplo dice, yo he vivido en Guatemala toda mi vida. O otro ejemplo y significa lo mismo, es igual, ¿verdad? Yo siempre he vivido en Guatemala. Entonces cualquiera de las dos significan lo mismo. Yo he vivido en Guatemala toda mi vida o yo siempre he vivido en Guatemala.
Entonces, esto significa que antes yo vivía en Guatemala y ahora sigo viviendo en Guatemala. Yo continúo viviendo en Guatemala. Yo todavía vivo aquí, ¿verdad? Entonces es una mezcla de presente con pasado. Esta acción de vivir para mí comenzó antes, ¿verdad? Desde que yo nací y ahora todavía continúa en el presente, todavía está en proceso, ¿verdad? Entonces aquí hay una relación entre el pasado y el presente, es una mezcla, ¿verdad? Para esto también usamos el presente perfecto. Entonces dice, otro significado de esto es, antes yo vivía en Guatemala, ¿verdad? En el pasado esto comenzó y ahora yo todavía vivo en Guatemala. Entonces es algo que todavía continúa ahora en el presente. Empezó en el pasado, continúa ahora en el presente. Entonces, antes sí, en el pasado, y ahora sí, y ahora también en el presente, ¿verdad? Es una mezcla de pasado con presente. Y, ¿verdad? Este es el B también, lo usamos, el presente perfecto, también lo usamos para hablar de una acción que no tuvo lugar, ¿verdad? Que didn't take place, no tuvo lugar en el pasado. Entonces, ¿verdad? Es lógico que no tiene continuidad ahora en el presente o no tiene relación con el presente, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, aquí está, dice, yo no he probado el atol de elote, ¿verdad? El atol de elote es una bebida típica de Guatemala. Entonces dice, yo no he probado el atol de elote. O también significa lo mismo, yo nunca he probado el atol de elote. Significa lo mismo. Entonces, esto es como, antes yo no lo probé. Antes en el pasado yo no probé el atol y ahora tampoco, todavía no lo pruebo, ¿verdad? Ahora tampoco lo pruebo. Entonces, todavía no lo pruebo. Ni antes, ni ahora. Ni en el pasado, ni en el presente. Para esto también usamos el presente perfecto, ¿verdad? Entonces, antes no en el pasado y ahora no en el presente. Antes no y ahora tampoco. Ni antes ni ahora, ¿verdad? Es una mezcla del pasado con el presente. O otro significado puede ser, yo nunca lo probé antes, ¿verdad? Yo nunca probé el atol de elote antes y ahora no lo pruebo tampoco. Entonces todavía no lo pruebo. Tal vez en el futuro yo lo voy a probar, pero antes no lo probé y ahora todavía no lo pruebo tampoco, ¿verdad? Ni antes ni ahora. Muy bien. Y acá tenemos la estructura gramatical, ¿verdad? Entonces primero necesitamos el sujeto. Dependiendo del contexto, ok, si es la primera vez que hablamos, sí tenemos que decir el sujeto, ¿verdad? Porque necesitamos conocer quién es el sujeto. Pero si yo antes ya dije o ya hablé sobre este sujeto, la segunda vez que yo voy a hablar de este mismo sujeto, no necesito repetirlo. No necesito decir quién porque ya sé quién, ¿verdad? Y el verbo, la conjugación del verbo también me dice de quién estoy hablando, ¿verdad? Entonces, primero el sujeto es opcional dependiendo, ¿verdad? Luego necesitamos el verbo haber. Necesitamos el verbo haber. El verbo haber es nuestro verbo auxiliar. Este verbo nos dice que es una acción del pasado y que tiene relación con una acción en el presente. Después necesitamos el verbo en pasado participio. El verbo en pasado participio vamos a usar el neutral, ¿verdad? El verbo en pasado participio neutral es como, por ejemplo, el verbo pasado participio masculino singular, ¿verdad? Ese es el neutral que siempre vamos a usar. Este verbo no cambia. El único verbo que se conjuga es el verbo haber. Este sí cambia y este sí se conjuga y este no. Este no importa si es yo, no importa tú, él, ella, no. Este no cambia. Solo este sí va a cambiar. Y por último necesitamos el complemento. Entonces aquí hay un ejemplo. Dice, yo es el sujeto. Es el verbo haber conjugado con yo. Viajado es el verbo en pasado participio. Y a muchos países es el complemento. ¿Verdad? Luego tenemos tú, has, ¿verdad? Has es el verbo haber conjugado con tú. Tú has conocido Guatemala y México. Entonces yo puedo decir, yo he conocido
Guatemala y México. Tú has conocido Guatemala y México. El verbo en participio no cambia, no se conjuga. Solo el verbo haber cambia dependiendo del sujeto. Luego dice, él ha ido a muchos países, ¿verdad? Entonces, ha es verbo haber conjugado con él. Él ha ido a muchos países. Puedo decir, yo he ido a muchos países, tú has ido a muchos países, él ha ido a muchos países. Ido, ¿verdad? Que es el verbo en pasado participio, no se conjuga, no cambia. Solo el verbo haber sí cambia. Luego dice, usted no ha estado en muchos países, ¿verdad? Igual, a es la conjugación del verbo haber para usted. Dice, Ana y Lili no han probado las tablas españolas, ¿verdad? Entonces, esto significa que ellas, ¿verdad? Ana y Lili, no han probado las tablas españolas, nunca, ¿verdad? Han es el verbo haber conjugado para ellas, ¿verdad? Probado no cambia. Él no ha probado, yo no he probado, Ana y Lili no han probado. No cambia. Solo el verbo haber sí cambia. Entonces, ustedes no han comido tamales, ¿verdad? Comido es comer el infinitivo, ¿verdad? Y comido es el participio, ¿verdad? Ustedes no han comido tamales. Significa que antes yo no comí tamales y ahora todavía no como tamales, ¿verdad? Luego dice, nosotros no hemos tomado vino. Entonces, hemos es verbo haber conjugado para nosotros. Nosotros no hemos tomado vino, ¿verdad? Tomado, el infinitivo es tomar, ¿verdad? Tomar termina en ar, cambio la ar por ado. Nosotros no hemos tomado vino. Luego dice, yo nunca he bebido alcohol en mi vida. Entonces, es el verbo haber conjugado con yo. Bebido es el participio. El infinitivo de bebido es beber. Termina en er, entonces quito er y agrego ido, ¿verdad? Yo nunca he bebido alcohol en mi vida. Luego dice, tú siempre has vivido en Guatemala. Entonces, has es la conjugación del verbo haber para tú, vivido es el participio y el infinitivo de vivido es vivir. Vivir termina en ir, entonces quitamos ir y agregamos ido. Tú siempre has vivido en Guatemala. Y para las preguntas esta es la estructura, ¿verdad? Para las preguntas hay dos estructuras, pero esta es la más común y la que usamos más en Guatemala. Es como la forma más común y la que más se usa, ¿verdad? Entonces dice, ¿has comido carpaccio? ¿Verdad? O también podemos decir, ¿has comido carpaccio alguna vez? Entonces, alguna vez es como alguna vez, ¿verdad? Como have you ever, ¿verdad? Entonces, ¿has comido carpaccio alguna vez? Puedo decir solo, ¿has comido carpaccio? Pero si esto es como más importante o más interesante para mí, yo de verdad quiero saber, entonces yo digo alguna vez. ¿Has comido carpaccio alguna vez? O también podemos decir, ¿alguna vez has comido carpaccio? ¿Verdad? Las tres preguntas significan lo mismo y las tres son correctas. Podemos usar cualquiera, todas son comunes, ¿verdad? Entonces aquí dice que el sujeto es opcional. Si ustedes ven acá, no usamos el sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, aquí no usamos el sujeto porque su conjugación es independiente, ¿verdad? Entonces no es necesario decir el sujeto. Pero, por ejemplo, con usted, ella y él, los tres tienen la misma conjugación. Entonces es mejor ser más específico. Porque si yo digo solo como, ha visitado Guatemala, entonces la otra persona me va a decir quién, ella o él o usted. Siempre depende del contexto, sabemos de quién estamos hablando, pero para esto sí es mejor decir el sujeto. Cuando hay sujetos que tienen la misma conjugación, como es el caso de él, ella y usted, que tienen la misma conjugación, ¿verdad? Entonces, dice, esta es la otra estructura, ¿verdad? Podemos usar verbo haber, podemos usar verbo en participio, después necesitamos el sujeto y después el complemento.
como ¿ha visitado usted Guatemala? ¿O alguna vez ha visitado usted Guatemala? ¿O ha visitado usted Guatemala alguna vez? Las tres formas de preguntas son correctas, ¿verdad? Pero esta estructura es la más común, es la que más usamos, ¿ok? Y las preguntas, por ejemplo, esta estructura es la misma que esta, ¿verdad? Lo único que cambia o la diferencia entre una pregunta y una afirmación es la entonación, es la forma como lo decimos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo digo, tú has comido carpaccio. Esta es una afirmación, yo sé esto. Pero si yo digo, ¿tú has comido carpaccio? ¿Verdad? ¿Tú has comido carpaccio? Esta es una pregunta. Entonces la entonación es diferente, ¿verdad? Si yo digo, ¿tú has comido carpaccio? ¿Verdad? Es como plano. Esto es una afirmación. Yo estoy seguro, ¿verdad? Pero si yo digo, "Mm, ¿tú has comido carpaccio?" ¿Verdad? Es como va de arriba para abajo y un poquito largo de último. Esta entonación nos dice que es una pregunta. Entonces, esto sería todo por hoy. Nos vemos mañana en la clase. Que tengan feliz día.